Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, desde hace muchos años le hemos informado de uno de estos desastres ambientales, quizá uno de los más grandes en la historia del país, que fue el derrame de ácidos de una presa del Grupo México a Río Sonora y al río Bacanuchi, una situación que dejó afectadas, esto ocurrió en agosto de 2014, y que dejó afectadas a miles de personas. Sin embargo, el Grupo México no se hizo responsable de esta situación y hubo complacencia de parte de distintos gobiernos, se pensaba que también de este gobierno, y no obstante, el viernes pasado hubo una noticia importante, y es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó una denuncia penal en contra del Grupo México para que se haga cargo y se haga responsable de esta situación. Para hablar de este tema, agradecemos enormemente a Francisca García de el pueblo de Aconchi, justamente uno de los comités de Cuenca del Río Sonora, que nos tome esta llamada. Francisca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Dios, bien. Muchas gracias, le agradecemos que nos tome esta llamada y bueno, no sé si nos quiera dar primero un resumen. Yo hice un extracto muy breve de lo que ocurrió, pero ¿cómo es que ustedes, por ejemplo, vivieron en Aconchi este desastre ambiental de esta mina del Grupo México? Pues mira, esto ocurrió en el 2014, el 6 de agosto del 2014. Pues para nosotros en un principio era como que no lo podíamos creer, ¿verdad? No se sabía, y más porque las autoridades no estaban diciendo nada, sino que todo fue por las redes sociales. En aquel entonces pues no había WhatsApp, pero era por medio del Facebook. Uh-huh. Y así empezó a circular la información. Luego ya nosotros empezamos como que en las plazas a decir qué era lo que estaba pasando, que no tomaran agua de la llave porque los pozos no lo habían cancelado, y así nos fuimos yendo. Hubo una serie de manifestaciones, hasta cerraron carreteras y todo. Se vino, pues ya de que estamos contaminados, aceptaron, ¿no? Y cerraron los pozos, pero luego supuestamente le suspendieron la mina, hubo una multa, no sé qué tanto. Para septiembre ya nos querían quitar la veda, ¿no? Así le llamaron, de que ya los pozos estaban limpios, pero exacto, pues porque se hizo el fideicomiso, pues no, se hizo el fideicomiso. Las autoridades de aquel entonces, nosotros pues ahora nos vamos enterando que hicieron ese fideicomiso, pero hasta con dolo podría decirse, porque utilizaron una fórmula donde no hay personas, y hay una norma una norma mexicana que le salía más barato utilizar esa fórmula para ¿cómo le digo? Para hacer el plan de remediación, pues. Si hubieran metido con otra forma donde había personas, pues no, les hubiera salido más caro el fideicomiso, pero pues complacencia de las autoridades de aquel entonces, ¿no? Una fórmula para no hacerse cargo de toda la responsabilidad que les ocasionó, de todos los daños que les ocasionaron. Sí, así es, porque nosotros, oiga, en aquel entonces le digo, fue un caos, porque, como le digo, venía la Citamayo y decía que estaba muy contaminado, el de Profepa y todo, ¿verdad? Y de repente empezaron a venir otra vez a las estaciones de radio, hasta hubo una reunión aquí en San Felipe de Jesús, en el municipio, que ahí me metía a fuerzas, y pues para decir que ya las acciones que habían implementado, que andaban con pala y carretilla y con unos trajes, se pusieron nada más para tomarse la foto, y ahí en el vado de San Felipe. Y nosotros así, a desmentir, me acuerdo que me leían los comunicadores de aquí por medio del Twitter, y que yo le decía, no es cierto, y todo lo que decían eran puras mentiras, pero él se congratulaba con decir que habían dejado una infraestructura grandísima en el río Sonora porque teníamos tinacos. Sí, pues teníamos tinacos, las pipas traían agua, pero haga de cuenta que del pozo de un municipio se lo llevaban a otro municipio. Pues al final era misma agua contaminada, pues. Exactamente. Pura simulación fue hoy. Y pasaron durante muchos años, y ustedes seguían exigiendo a través de estos comités de Cuenca que organizaron. Entiendo que son cerca de 20 localidades, 20 pueblos los que resultaron afectados por este derrame de más de 40 millones de litros de ácido, que eran como desechos de la mina y que se descargaron en el río Sonora y el río Bacanuchi. Pasó este tiempo, y el viernes pasado el gobierno actual gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, pues anuncia que sí pone una denuncia penal en contra de la empresa.
Sí, mire, nosotros pues con todo esto nos decidimos organizarnos en aquel entonces, ¿no? Y pues año con año, cada aniversario, pues nos entrevistaban y nosotros veníamos diciendo lo mismo, que había sido una simulación, que no era, que habían prometido 36 plantas, que el hospital, que nosotros queríamos que nos hicieran unos estudios, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues a raíz de toda esta organización y de andar luchando por la vía legal, también el año antepasado, en el 2021, viene el presidente a Cananea a presentar el plan de justicia para Cananea, pero nosotros no sentíamos que no estábamos ahí incluidos, ¿verdad? El Río Sí. Sonora, porque decía plan de justicia para Cananea, pero nos invitaron ahí a estar con el presidente y ahí en ese momento nada más estaban pidiendo que fueran personas afectadas del río. Nos dejaron entrar a nosotros, no académicos, no ONGs, nada más que las puras personas. Ahí, pues nosotros vimos la oportunidad de podernos acercar al presidente y decir lo que estaba pasando. Pero de repente, se lo voy a contar así rapidito, Claro. lo vimos, como estábamos en pandemia, pues nada más pasó así, se subió como que al templete y nomás nos dijo adiós. No, dice, ya la oportunidad ya la perdimos. Y ya cuando se bajó, ya iban pues a bajar por donde habían entrado y no, dije, no puede ser esto. Y ya le grité al presidente y se acercó. Y ahí recuerdo perfectamente que la exgobernadora como que no quería que nosotros habláramos con él. Lo jaló para que fuera con otras personas, con otras personas afectadas de otra cosa, ¿no? Sí. Pero lo jaló. Y se regresó el presidente y conocimos también a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y de ahí fue la instrucción del presidente que se acercara con las personas afectadas y desde ahí se pusieron a trabajar mesas de trabajo. La secretaria vino aquí al Río Sonora cuando nunca habíamos visto a un secretario y más a sentarse a trabajar con los afectados, ¿no? Porque sí habían venido, pero hasta con guaruras y todo, que no te podías acercar a ellos. Claro. Y de ahí nosotros empezamos a trabajar, a decirle que había sido una simulación, a pedir muestreos. Se logró que Senapred se hiciera muestreos a las personas. Alrededor de 1,500 personas, 700 y cachitos, están afectadas crónicamente ya con metales pesados, ya tienen afectación en su salud, pues gravemente, ¿no? Y el resto tiene exposición crónica a metales pesados. También salieron con metales pesados, pues todas, las 1,500 todas tienen Todas. metales pesados. ¿Y son enfermedades como cáncer, insuficiencia renal o qué tipo de enfermedades han ocasionado el insumo por la contaminación por metales? Sí, mira, lo que nosotros estamos viendo aquí, de repente como que se viene, la incidencia de cáncer o casos de cáncer, o sea, hay muchísimo. No hay una localidad donde no haya una persona que tenga cáncer. Luego, problemas de vesícula, hubo muchos. Problemas renales, hubo. Problemas con tumores en la matriz también ha habido abortos. O sea, la exposición que tenemos, que ya es bioacumulable, pues ya no estamos como al principio, ahora estamos peor, pues. Y seguimos sin los pozos y seguimos sin la clínica, que es lo que debemos de atender. Entonces nosotros ahora que sale la secretaria el viernes pasado a decir que se ponía una demanda para Grupo México, la verdad nosotros fue que no lo podíamos creer, porque al final creemos que estamos viendo pues un logro de la lucha, un logro para los habitantes de las cuencas del río Sonora y de Bacanuchi, de que se va a hacer justicia, de que podemos acceder a esa justicia tan anhelada y que puedan ponerle un alto a la impunidad, oiga, a la impunidad y de castigar al culpable, porque él fue el que causó este daño, él tiene que pagar. No sí es cierto que el gobierno mexicano tiene como que la obligación de darle seguridad a las personas, salud y todo, ¿verdad? Pero si hay un culpable que hizo esto, que está causando, no, yo creo que no debe de haber recursos públicos metidos aquí, porque claro, al final va a ser el pueblo mexicano el que va a pagar y no el culpable, que es una empresa y que es privada y él tiene que pagar, no el gobierno mexicano. Y que además el gobierno mexicano sí tendría que hacer
que la ley se cumpla, ¿verdad? Pero hasta ahí. Y que ese culpable es una de las mineras más grandes del mundo prácticamente. Francisca, te saluda Jesús Estrada. Recursos tiene Grupo México y le sobran, por supuesto, para reparar y atender el desastre que causó. Quería preguntarte, Francisca, ahorita que comentabas esos 1,500 personas con rastros de tóxicos, de metales en su sangre por este desastre, hubo un periodo en el que se ocultó mucho esa información. Estaba leyendo un reporte de la organización Poder. Ahí contaban cómo desde octubre del 2014 detectaron a 36 personas que tenían impacto en la salud, particularmente en la sangre. Después, en 2015 ya eran 270 personas. En 2016 ya tenían 381 contabilizadas, pero a partir de ese año dejaron de informar públicamente. Entiendo que hasta ahora esta mesa que comentas que ya dio el número de por lo menos 1,500 personas con metales en la sangre, entonces. Sí, Jesús, es que mira, esas 381 fueron de las que empezó a operar la UVEAS en una casa rentada que tenían ahí. Fue algo pues provisional. ¿Las UVEAS son, Francisca, unidades de vigilancia? Unidad de vigilancia epidemiológica. Sí. Esa clínica pues atendió como le digo, a esos 380, pero fueron más personas, oiga, y encontramos nosotros cuando vino el doctor Alcocer, que también vino por instrucción del presidente, vino Secretaría de Salud, INSABI, bueno, vinieron, todos los secretarios vinieron. Y empezaron a revisar y, oh sorpresa, se encontraron allá almacenados casi 1,000 expedientes, que de esos 1,000 expedientes las personas nunca supieron si tenían o no metales pesados. Lo peor del caso, que no sabemos dónde están esos expedientes, porque luego se extraviaron antes de que saliera la Qué terrible, ¿verdad? Claramente el Grupo México ha intentado no remediar, no pagarles, no curarlos y esconder su responsabilidad. ¿Cuáles serían las demandas que para ustedes de justicia que se pudieran lograr a través de la demanda que presentó el gobierno mexicano contra el Grupo México, Francisca García? Pues mira, nosotros, como siempre hemos dicho, Jesús, como te digo, estaban estos 1,000 casos ahí, ¿no? Que no estaban atendidos, más estos 1,500 que le sumas, que los hizo Senaprece en el 2021, los estudios. Entonces, ¿cuántas personas estamos así afectadas? Pero es todo el río, y nosotros, como decimos, se tiene que atacar el problema. ¿Y qué es atacar el problema? Que pongan las 36 plantas que estaban en el fideicomiso, y que el fideicomiso sigue abierto, porque claro, ya lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, pero Grupo México pues se hace el vivo y no sesiona y no manda a nadie. Eran plantas de tratamiento de agua, y que creo que de esas 36 solamente estaba en operaciones una, ¿no es así? Sí, estaba la de Bacanuchi, pero ahorita no sirve. La única que está es la de San Rafael de Ures, y es para llenar garrafones, ¿no? Es garrafonera nada más. Francisca García, además de las afectaciones a la salud, ¿sigue faltándoles agua que se pueda beber? Y también está pendiente la remediación de tierras, porque también se contaminaron tierras de cultivo, ¿no? Sí, así es. Y luego, lo peor del caso, pues nosotros, como le digo, el agua se sigue consumiendo de los pozos que están a la orilla del río, porque son contados los que se reubicaron. Pero aparte, el estudio o las pérdidas económicas que determinó ahí Semarnat, que son más de 20,000 millones de pesos, ¿no? Eso pues no sabemos cómo vaya a estar. Pero si nos hace falta el agua, ¿en qué sentido? El río ya no corre como corría antes, y la misma Semarnat dice el acaparamiento que tiene la propia empresa, que es casi el 70% de agua. Y aquí nuestros agricultores, que es de lo que vive la población, así se iniciaron nuestros pueblos, pues, ¿no? De la agricultura y de la ganadería, pues se está secando y no tenemos agua. Nosotros nos estamos aquí, ¿cómo se dice? Sacrificando, porque no se siembran las siembras al 100%, y no se siembra lo de antes, oiga, y nosotros no estamos teniendo la soberanía alimentaria como la teníamos antes. ¿Y por qué lo digo? Porque en las milpas tú querías hacer un caldo y tenías todo. Había ejotes, había las calabacitas, había la cebolla,
el cilantro, la papa, hasta zanahoria podías tener en tu milpa, y ahora no. Claro. ¿Por qué? Porque no hay agua, no nos alcanza. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Claro. Nosotros tenemos derecho a alimentarnos como nos alimentábamos antes. Francisca, una última pregunta de mi parte. Había otra situación de riesgo hace un tiempo que eran unas presas de jale que Grupo México estaba instalando. Presas de jale son prácticamente ahí para acumular desechos tóxicos que han causado desastre en otros lugares del mundo. A través de esta acción que tiene que ver con el desastre del 2014, ¿podría ayudarse también a frenar esos? Entiendo que la población también está en contra de estos presas de jale. Sí, es que, como le digo, volvemos a la corrupción que estaba antes, ¿no? A los privilegios que tenía esta empresa, porque si estaban viendo el desastre que había causado en 2015, le autorizan que haga esa megapresa de jale, y a nosotros no nos preguntaron. Nosotros también tenemos derecho a que nos consulten. Uh-huh. ¿Y cómo es posible que la presa esta es más grande que la que tienen ahorita actualmente en Cananea? Y que es más grande que la presa del Molinito que está aquí arriba de Hermosillo. Creo que cabe 4 o 5 veces la presa del Molinito. Imagínese Riesgo, ¿no? la cantidad de agua que van a ocupar y la devastación de cerros y de todo lo que están, flora y fauna que están destrozando ahí, nada más por su voraz enriquecimiento y que quieren más y más y más. Claro. Y más y más, aunque a los pueblos nos quieran desaparecer, oiga, y eso no puede ser. Terrible. El río Sonora, yo digo, ¿cómo no pensar en el río Sonora? Que yo recuerdo que en la escuela nos decían que Sonora lleva el nombre de Sonora por el río Sonora. Uh-huh. Y de repente desaparecerlo, pues como que no. Terrible, claro. Vamos a decir, como decimos aquí, no cuadran las cosas. No cuadra. Ojalá cuadren con esta demanda y sobre todo con la resistencia que han llevado a cabo, porque me pareció muy, muy, muy importante como nos subrayó, dijo, cómo se me va a ir el presidente y lo detiene y le grita, le pide que le escuche y esto cambia las cosas. Así que ojalá que la resistencia de usted y la pelea de otros más den frutos para llevar justicia y remediar esta contaminación que provocó el Grupo México. Muchas gracias, señora Francisca García, por tomarnos esta llamada y esperemos que se pueda remediar lo más posible a todos los pobladores donde usted vive, en Acolchi y en todos los demás pueblos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Rubén y Jesús, por la llamada, y aquí estamos a la orden cuando se les ofrezca, y sí, ojalá que nosotros sí tenemos mucha esperanza que prospere, ¿no? Claro que sí. Esta demanda. Sí, se nos va a ofrecer, va a ser pronto, seguimos en contacto con usted. Muchas gracias, Francisca García. Para servirle. Hasta luego. Hasta luego. Luego, buena tarde. Buena tarde para usted. Del pueblo de Aconchi, muy claro, muy ilustrativo cómo se están resistiendo, cómo se organizan estos pueblos ante este desastre ambiental. Vamos a una pausa y al regreso, ¿qué dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Qué dice el movimiento de mujeres del pueblo kurdo y el pueblo kurdo en general? Las organizaciones del pueblo kurdo ante el conflicto frente a la ocupación de Israel de Palestina. De esto le vamos a compartir al regreso de esta pausa.